Con mucho gusto recibimos a Manu Martín y a Ricky Ortiz para entrarle de inmediato al tema. Manu, bienvenido a ESPN AM. ¿Tú qué es lo primero que pensaste cuando viste esta pregunta? ¿Cuál equipo hecho por 3 futbolistas te gusta más? ¿El del Milan o el del Bayern? ¿Y por qué? Pues mira, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Ricky? Y yo cuando lo he visto, lo primero que he pensado era que estábamos hablando de combinar esos jugadores, que es así. Pero luego me he dado cuenta de que a lo mejor estábamos hablando de 2 épocas del fútbol europeo. ¿Sí? La del Milan de Sacchi y la del Bayern de mitad de los años 70. Y si me tuviera que quedar con un equipo de esas 2 épocas, me quedaría con el Bayern de los 70 por la fuerza, por la garra, por cómo jugaban al fútbol, por lo que atraían. Era otro fútbol, era otra forma de verlo. Pero, como tú me estás preguntando con qué equipo me quedaría de los 2 por jugadores, sin duda me quedaría con los italianos o con el Milan en primer lugar, por la elegancia, por el estilo, por el juego y porque marcó sobre todo el cambio en la forma de ver el fútbol que veníamos viendo en los 70 y ya en los 80 empezaba a variar gracias a Arrigo Sacchi. Ok, qué interesante. Manu, Ricky Ortiz, bienvenido también a ESPN AM. ¿Coincides con Manu? ¿Te quedarías con el Milan? Hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Manu muy político, como siempre. Al final lo que entiendo es que le va a los 2. Y así cualquiera. Manu, no le puedo ir a los 2. Porque te gusta uno, pero te gusta el otro, pero uno es mejor que uno, pero no es mejor que el otro, porque uno es de los 70 y la otra de los 80. Bueno, no, porque Mataus no podía jugar en el Bayern. Lo que entendí, pero... Claro, no, es cierto, es el único que no encaja ahí porque no es de la misma generación. Pero a ver, si quieren, yo lo primero que pensé fue puesto por puesto. Maldini contra Beckenbauer, Gullit contra Lothar Matthäus y Van Basten contra Müller. Y rapidito les digo, defensores, empate. Es imposible decir cuál de los 2 me gusta más, cuál de los 2 es mejor. Maldini ganó 25 títulos, pero no ganó un mundial. Que Beckenbauer sí, Maldini ganó 7 Serie A y 5 Champions, ganó menos Beckenbauer en ese caso, pero tiene 2 balones de oro, cosa que Maldini no lo consiguió, pero es empate. A mí me gusta más Gullit que Matthäus, toda la vida, ahí para mí no hay comparación. Y en los delanteros, tengo que decir que Müller ha sido más que Van Basten o que Van Basten es uno de mis preferidos. Entonces, yo voy a esto, que si se enfrentan, terminan 1-1, con un gol de Müller y un gol de Van Basten, asistencia de Gullit, asistencia de Matthäus, grandes defensores que mantienen solo un gol en contra, van a tiempo suplementario, siguen 1-1 y después van a penales. Y ahí elijo al Milan. El Milan le gana a este Bayern por penales. Qué bonita historia, Ricky Ortiz, qué bárbaro. Más claro ¿Quién que habló Manu de políticamente soy, correcto? Sí, Manu, Más claro que Manu soy. No, adelante, políticamente Manu. Correcto. Vas con los 2. No, sí, Ricky va con los 2. Lo ha dejado muy clarito. Esto se tenía que resolver en penales. Yo creo que si hablamos en realidad de que hacemos 2 equipos y jugamos a la Play con estos jugadores, yo creo que me gustaría más ver en realidad y en la Play al Milan que a ese Bayern. Quizá por Matthäus. Matthäus es el que me deshace todo el argumento como aquel Bayern de los años 70. También tengo que decir una cosa, Ricky. Tú pudiste verlo más que todos los demás que estamos hoy en ESPN AM. Las razones son obvias. Nosotros somos mucho más jóvenes. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Pero ese Milan era fantástico porque esos 3 jugaron juntos unos aproximadamente 6-7 años. Los holandeses llegaron juntos y aparte hay que agregar a Rijkaard. Pero Maldini con Baresi, ellos 2 defendían contra 11, 45 minutos y no le podían hacer un gol. Ese Milan cambió el fútbol moderno para siempre con Sacchi y estos jugadores, pero al mismo tiempo lo que ha ganado esa generación de los 70 del Bayern, la base del campeón del mundo del 74, ha sido también increíble. Estamos hablando de, no sé si hay otro equipo que se pueda comparar también como lo que han hecho ustedes ahí en AM, porque los 2 en su época dominaron de una forma increíble. Claro, de acuerdo. Ricky, platiquemos específicamente de Marco Van Basten. ¿Qué lugar crees que ocuparía en la historia de no haber sido por aquella lesión de tobillo?
No, estás hablando de un delantero único, un delantero que encajó perfecto en ese equipo, un goleador que lo hacía todo, cabeceaba, pateaba con las dos piernas, era un gran líder, era un jugador temperamental, un jugador que ganó la Euro en el 88 con esta gran generación de holandeses. Está entre los, para mí, entre los 10 mejores centro delantero de todos los tiempos. Sufre lo que sufren todos los holandeses que no pudieron ganar un mundial. Pero lo que ha hecho con el Milan, a dónde lo ha llevado, las conquistas nacionales e internacionales, repito, sé que Manu está de acuerdo, esto es único en la historia del fútbol y que el Milan volvió a poner al fútbol italiano en el mapa mundial gracias a estos 3 holandeses y a ese equipo de Arrigo Sacchi. Manu, ¿qué piensas de esto de Van Eso Basten? es. Sí, no, absolutamente de acuerdo con Ricky, no solo lo de Van Basten. Yo creo que más allá de la lesión, Van Basten ya es un tipo que está en la historia del fútbol y está en unos peldaños muy, muy altos. Pero hay una cosa que yo llevo diciendo tiempo y que intento comparar siempre con ese Milan. Lo dice Ricky, es que ese Milan no eran solo los 3 holandeses, era un equipo completo. Y era un técnico que supo adaptar a aquel equipo a un nuevo estilo de fútbol que apenas se había visto. Y ganó lo que ganó con un nuevo estilo de fútbol. Y por eso aquel Milan pasó a la historia no solo por sus jugadores, no solo por los títulos, sino porque cambió la concepción del fútbol en los inicios de los años 90, finales de los 80. Y eso es a lo que me refiero cuando hay equipos que ganan 3 Champions de manera consecutiva, pero no han cambiado la historia del fútbol. Ese entrenador no cambió ninguna historia del fútbol, y sin embargo Sacchi sí. Por eso digo que es el mejor ejemplo que se puede poner de cuando un equipo es un gran equipo, tiene grandes figuras, pero además tiene un técnico que es capaz de cambiar la historia del fútbol aprovechando las figuras que tiene en la cancha. Claro, de acuerdo. Miguel, Dionisio, ¿qué Seguro. piensan? Qué gusto saludarlos, señores. Un abrazo a Manu y a Ricky. Yo, por la fascinación de Marco Van Basten como uno de los jugadores que cuando niño me empezó a llamar la atención para que me gustara el fútbol, elegiría el Milan, pero estoy sesgado y pensé que lo de Ricky iba a ser Milan por el gusto que tiene y tantos años narrando el fútbol italiano. Ricky, te mando un abrazo. Pensé que ibas a decir Milan por goleada. Por goleada, ¿no? Milan por goleada, pero sí, con ese empate me sorprendió. No, pero es políticamente correcto. Buena, Manu. Ricky. Señores, los equipos italianos golean 1-0. Yo siempre digo, goleada la italiana 1-0. 3 puntos son 3 puntos, un campeonato es un campeonato. Y si me permiten rápido, con los 3 holandeses, la historia, que seguramente muchos de ustedes la saben, Arrigo Sacchi, hijo de un fabricante de zapatos, y cuando el padre viajaba a Holanda, él iba solo a Holanda con el padre a sentarse a mirar fútbol y a tomar notas. Nunca jugó profesionalmente y cuando le presentó un plan a Berlusconi le dijo, si me traes a estos 3 holandeses, Rijkaard, Gullit y Van Basten, nosotros los vamos a ganar todos. Berlusconi recién había comprado el equipo, se jugó por un técnico que no tenía experiencia como jugador ni dirigiendo, simplemente basado en la teoría de que con las notas que él había tomado, sentado en las tribunas de los estadios holandeses, podría hacer estrago. Y mirá qué bien, bueno, cómo la pegó, y que Berlusconi haya dicho, bueno, vamos y traelos, los traemos. E hicieron historia, Dionisio. Saludos para Manu, por supuesto, y también para Ricky. Algunos vimos ese Milan, ¿no? Otros tal vez no tienen mucha referencia. Yo no terminé de ver ese Bayern Múnich de la mitad de la época de los 70s, pero sí, conociendo la historia de estos alemanes, lo que no tienen los holandeses es lo que sí tienen los alemanes. Sí. Han sido también campeones del mundo. Sí. Ahora, ¿por qué nos gusta el Milan? Porque, hay que decirlo, estos jugadores tenían mucho más técnica que la que tenían los holandeses. A lo mejor en el tema de Beckenbauer uno lo puede discutir, ¿no? No era no solamente un defensa que era fuerza, era empuje, sino que también era el capitán y tenía una técnica envidiable. Entonces, hablando en cuestiones de logros de lo que consiguieron los 3 alemanes,
por supuesto está el tema de todos fueron campeones del mundo. Claro. Díganme cuáles de los holandeses tienen 5 copas del mundo como Lothar Matthäus. Sí, no. O díganme si Van Basten con toda y su técnica y con todo y su fútbol exquisito también como centro delantero La Eurocopa. tiene los 595 goles que tiene Gerd Müller. Claro. Sí es una situación distinta, pero al final de cuentas creo que lo que a veces más nos gusta a nosotros es el fútbol fantasía, el fútbol técnico. Y ahí lo tenían los holandeses. Y técnico también era muy técnico Maldini. Por eso nos decantamos por el Milan.